Santo Espíritu el que nos enseñe y nos guíe. Te lo pedimos todo eso en nombre de Jesús. Amén. Una multitud mixta es el nombre o el título del sermón esta mañana. Pero antes de pasar a eso, la vez pasada les compartí acerca de la dieta original, la cual fue establecida por Dios para la raza humana. Aunque muchos piensan que solo fue para Adán y Eva, varios piensan que eso era para los judíos. Cuando escuchan las personas que tú no comes carne o que no comes carne impura, inmediatamente dicen, oh, eso es doctrina judaica. Pero en realidad, Adán y Eva no eran judíos. Eran seres humanos. Y en estos días la gente del mundo, o sea nosotros, somos seres humanos. Así es que, por lógica, la dieta original que Dios estableció desde el Génesis fue para el ser humano, no para los judíos. Para el ser humano, que somos todos nosotros. O sea que Dios mismo nos dio la orden de comer lo bueno y no comer lo malo. Dios dio el libre albedrío para ti y para mí de escoger lo que queramos comer. Nadie te obliga. El Señor mismo nomás te dice, mira, esto te va a hacer mal, te va a levantar la alta presión, el colesterol, y esto te va a ayudar. Vas a estar un poquito flaquito, pero te va a ayudar. Entonces tú escoges. Dios no nos obliga a nadie. Vean lo que pasó en tiempo de Pablo. Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 10. Vean lo que pasaba en tiempo de Pablo. 1 Corintios, capítulo 10. Y vamos a leer el verso 18 al 23. Los de Corinto lo que hacían es que sacrificaban a ídolos y la carne o lo que sacrificaban, dedicada a cualquier ídolo que ellos tenían, se la comían. Inclusive ustedes cuando van a establecimientos en estos días, ya sea establecimientos de cualquier establecimiento que no quiero mencionar, pero cualquier establecimiento ustedes ven que tienen un ídolo o alguna imagen y abajo tienen, por ejemplo, naranjas, pan, etcétera, etcétera. Bueno, lo que hacían los de Corinto es que todo eso que sacrificaban se lo comían. ¿Okay? Entonces vean lo que pasaba en el verso 18, comenzamos, dice, mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. O sea que si tú comías de ese sacrificio, tú eras partícipe de ese altar, porque por lo que habían celebrado o habían hecho. ¿Qué digo pues en el verso 19? Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. O sea que él está diciendo, ok, ¿qué estoy yo diciendo? ¿Lo que se están comiendo es realmente algo importante o no importante? ¿O son los ídolos importantes o no son importantes? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. O sea que Pablo ahí dijo, ¿saben qué? No es importante eso, no lo hagan. No, absténganse de eso, no lo vayan a hacer, porque entonces lo que están haciendo ellos lo están sacrificando a los demonios. Ahora, recuerden que cuando una persona cae en ignorancia, no es pecado, porque ignoras. Cuando tú ignoras algo, no es pecado. Por eso dice la Biblia que Dios te va a juzgar según a lo que tú sepas. Pero cuando ya tú empiezas a saber, tú tienes que caer de rodillas inmediatamente y pedirle al Señor y decirle, Señor, ¿realmente lo que estoy haciendo está mal? Y Él te va a enseñar. No es que una persona te va a obligar a que dejes de sacrificar a tus ídolos, pero Dios te va a enseñar que Dios está allá. Y cuando oras a Él, está aquí. Y cuando 2 o 3 están reunidos, Él está aquí. Y que cuando se fue, Él dejó a su Santo Espíritu para que nos enseñe la palabra de Dios. Entonces, o sea, no necesitas hacer eso. Vean lo que sigue diciendo el verso 20. Antes digo, 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O sea, tienes que decidirte qué vas a hacer, de un lado o de otro. Dice, o provocaremos a celos al Señor. Recuerden que en Éxodo dice que Dios es celoso. Dios nomás quiere que le adoremos a Él. Él es un Dios celoso. Es como nosotros, cuando nosotros caminamos con Cristo Jesús y empezamos a tener ídolos o algo, Dios es un Dios celoso. Él dice, hey, ¿estás caminando conmigo? ¿Para dónde vas? Y vean lo que sigue diciendo.
¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? O sea, ¿nosotros somos más fuertes que Dios? No. Verso 23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. O sea, en otras palabras, vuelvo a repetir, nadie te obliga a que dejes de hacer lo que estás haciendo. Nadie te obliga. Tienes que leer en la Biblia y tú darte cuenta. Todo te es lícito. O sea, todo lo puedes hacer. Muchas personas decían, es que si, por ejemplo, Adán y Eva, cuando les dijo, no coman de este fruto, llegó Eva, oyó a la serpiente y lo comió y dijo, es bueno. O sea, todo te es lícito, pero no todo te conviene y no todo te edifica. ¿Me explico? O sea, tienes que tú ponerte a pensar en tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Y base de eso, tú tienes que caminar con Cristo. Y tienes que tú ver qué realmente le gusta a Cristo o qué no le gusta a Cristo. Todo te es lícito, pero no todo te conviene. Todo lo puedes hacer, pero no todo te conviene. Me voy a echar una cerveza, al cabo que tiene. Este es lícito, pero no te conviene. No te edifica, te daña. El alcohol te daña la memoria, te destruye las partículas que te ayudan a memorizar, las moléculas, las células. Ya no se te reproducen. Y después ya empezamos con que ya no me acuerdo de esto, no me acuerdo de aquello y todo eso. ¿Verdad? Pero eso fue con lo que termina él. Pero esta mañana me gustaría compartirles acerca de la multitud mixta que hay dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Cuando nuestro Señor Jesús caminó en esta tierra, Él conoció el corazón de cada persona. Cuando las personas se reunían a Él, Él sabía lo que cada persona pensaba. Y Él sabía inmediatamente qué es lo que les iba a contestar. Así como nos conoce el corazón hoy en día y Él sabe qué pensamos, después de referirse sobre la parábola, ¿no se acuerdan de la parábola de aquel sembrador que pasó y esparció la semilla y cayeron en diferentes lugares? Pues Cristo Jesús dio otra parábola acerca del reino de los cielos. Porque le estuvieron preguntando, ¿y cómo va a ser el reino de los cielos? ¿Y quién va a estar en el reino de los cielos? Y entonces Cristo Jesús les habló por parábolas. Les dijo, ¿tú quieres estar en el reino de los cielos? Escucha la parábola. ¿Tú quieres estar en el reino de los cielos? Escucha la parábola. Y esa parábola que vamos a leer, para ver esta multitud mixta. Vean lo que dice en Mateo 13. En el libro de Mateo, para los que no quieren buscarlo en la Biblia, está en la pantalla. Mateo 13. Mateo capítulo 13, y vamos a leer del verso 24 al 30. Vean lo que dice. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Fíjense, este hombre siembra buena semilla en el campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió, en el verso 26, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Verso 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Verso 28. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Verso 29. Y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Verso 30. Dejad de crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Nosotros vemos en esta parábola, podemos ver una vez más a un sembrador que siembra, pero con diferencia que el otro sembrador aventó la semilla y cayó en lugares diferentes. Pero este sembrador, realmente Cristo Jesús dice que este sembrador siembra buena semilla en su campo. No lo sembró en diferentes lugares, en su propio campo. Nosotros podemos ver que ese campo es un campo fértil, es un campo que el mismo sembrador ha escogido porque es de él. Nosotros podemos ver que las personas que siembran tienen que preparar la tierra, es una labor grande. Yo recuerdo una vez que yo quise plantar
jitomates, cebollas, legumbres en mi casa, en la yarda de atrás. Y me acuerdo que usé un lugar específico para plantar jitomates. Y ahí estoy yo con pico y pala, removiendo la tierra. Me habían dicho que tengo que removerla a un pie de ancho, de profundidad. Y la removí, y le eché fertilizante, le eché agua, etcétera, etcétera. Y puse jitomates, cebollas y lechugas. ¿Pero qué creen? Que cuando el jitomate creció, nomás me dio una vez unos jitomatitos chiquitos. Pero la lechuga no se dio. Nomás salió la hierba, pero no se dio. Yo no sabía por qué. Pero después me dijeron que tenía que yo cuidarla de esa hierba para que siguiera creciendo y le siguiera echando agua y fertilizando para que pudiera crecer. Pues al igual ese sembrador sembró en su campo, le dio mantención para que así creciera la buena hierba. Pero nosotros podemos ver que cuando estas personas que él tenía al cuidado de su campo, porque él tenía personas cuidando su campo, se quedaron dormidas. Y cuando se quedaron dormidas, vean lo que pasó. Podemos ver nosotros que en el tiempo de antes, cuando había enemigos, los enemigos no crean que iban y mataban a las personas así a vista de todos, sino lo que hacían es esperaban el tiempo que la persona enemiga plantara o sembrara. Y cuando él sembraba, llegaban los enemigos con semillas de hierba maligna que se iba a comer a la hierba buena, y también la sembraban rápidamente. Esperaban a que las personas que estaban, los segadores, dormidos, y la sembraban y se iban. Entonces cuando el enemigo de ellos le echaba agua, cuidaba y todo, ¿qué creen? Crecía la hierba y no se veía la diferencia. Se veían dos hierbas iguales y el dueño pensaba que eran el trigo que había plantado o cualquier otra fruto que había plantado o de esta semilla que había puesto. Entonces eso es lo que hacían. Los enemigos hacían eso para que toda la siega o toda la cosecha se perdiera. Y con eso se sentían satisfechos, debe ser eso. Entonces, podemos ver que Cristo Jesús al llegar a esa tierra, ve lo mismo. Cada uno de nosotros aceptamos a Cristo Jesús, pero muchas veces nosotros no estamos bien cimentados en la palabra de Dios. Y aparentamos ser cristianos. Y las personas de allá afuera nos ven como cristianos. Pero en realidad no somos cristianos. Somos nomás esa hierba que está así, verdecita. Pero tiene que esperarse a que dé frutos para saber si realmente somos o no somos cristianos. Cristo Jesús conoce nuestros corazones y el corazón refleja lo que realmente pensamos y lo que realmente sentimos. ¿Se acuerdan cuando a David lo fueron a escoger para rey? ¿Se acuerdan que Samuel, Dios le dijo, ve y no te fijes en el físico? Porque David tiene hermanos fuertes. ¿Y te vas a fijar en el físico? Déjamelo, porque yo me fijo en el corazón, dijo Dios. ¿Y a quién escogió? A ese niñito desnutrido, chiquito ahí, que andaba cuidando ovejitas. Y le dijo a Samuel, ese es mi rey, el que voy a ungir, el ungido. ¿Y qué diría Samuel? Señor, si aquel está más fuertote. No, dijo no, ¿a qué? Dios conoce nuestros corazones y Él es el que nos guía. Podemos ver eso nosotros, que esto simboliza la semilla, las semillas malas que el enemigo de Dios siembra en la buena semilla, para que distraiga a la buena y muchas veces la seca o desanima. La mala semilla es aquella que crece con la buena semilla, pero cuando van creciendo, la mala semilla empieza a comerse a la buena semilla. Porque recuerden que es más fácil para nosotros seguir al mundo que seguir a Dios. Seguir al mundo es bien fácil, facilito, así caes en todo. Pero seguir a Dios es difícil. Y la semilla mala la ha plantado el enemigo. Y el enemigo la ha plantado para destruir desde dentro de la iglesia a los fieles que aman a Dios. Y esto impide a que la iglesia crezca, a que la iglesia tenga ese crecimiento que realmente Dios quiere que florezca en esa tierra. Pero eso no nomás pasa aquí en la feligresía de la iglesia, sino que pasa también en las otras denominaciones afuera.
Por ejemplo, hay personas que vienen tocando la puerta, que dicen y que profesan que creen en Jesucristo y te ponen la Biblia, yo creo en Jesucristo. Y cuando tú empiezas a hablar con ellos y empiezas tú a tratar de charlar, de ver cómo ellos entienden quién es Jesús, hay problemas. Y no quieren escucharte. Entonces, ¿qué hacen? Que las otras personas que no están bien cimentadas en la palabra de Dios, escuchan a esas personas que no quieren saber de quién es realmente Jesús, y esas mismas que están en tu propio hogar, también se distraen por esas personas que no quieren leer la Biblia. O sea que donde quiera hay, dentro de la iglesia, afuera de la iglesia, en las otras denominaciones, que andan predicando la palabra de Dios, y más aparte también esa cizaña hay en el mundo. Y esa cizaña son aquellos que son pluralistas, o sea, personas que no creen que hay una verdad, sino que hay muchas verdades. Los científicos que creen que no hay Dios. ¿Y qué es lo que hacen? Cuando tú prendes la televisión, te empiezan a decir, oh, encontramos esto en otro planeta, hay vida alienígena, venimos de los Anunnakis, somos esto, somos... Y entonces empieza la cizaña. Y empieza el mismo mundo entero a rechazar a Jesús. Y cuando tú vas a predicarles de Jesús, ya están confundidos, no quieren saber nada por a causa de la cizaña. Entonces, la cizaña hay donde quiera, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia y en el mundo entero. Pero solamente hay un Jesús. Vean lo que dice en 2 de Corintios capítulo 11. 2 de Corintios capítulo 11. Y vamos a ver el verso 4. 2 de Corintios capítulo 11, verso 4. Vean lo que dice. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o sea, si viene alguien diciendo, no, sabes que ese Jesús era un ángel, no tienes que adorarle, es una persona que nomás era bueno. Ese es otro Jesús que no se ha predicado. Bíblicamente Jesús es Dios. Y tenemos que adorarle. Si no, entonces, ¿por qué murió por nosotros? Vean. O si recibís otro espíritu que el que habéis recibido. O sea que si viene otra persona y te dice, no, es que si tú no tienes el Espíritu Santo, tú no puedes hablar en lenguas. Si tú hablas en lenguas desconocidas, tienes el Espíritu Santo. Si tú empiezas a bailar en el servicio, tienes el Espíritu Santo. Si no bailas en el servicio, no tienes el Espíritu Santo. Es otro espíritu, el cual no se ha hablado de él, no se ha recibido. Se tiene que recibir el verdadero espíritu que viene de Dios, el cual te da mansedumbre, te da felicidad, te da amor, te da calma, paz, tranquilidad. Y luego continúa diciendo, u otro evangelio que el que habéis aceptado y bien lo toleráis. O sea que otro evangelio, ¿sabes qué? Por la salvación, si tú eres parte de los 144,000, te vas a salvar. Si tú eres parte de nuestro grupo, te vas a salvar. Si no eres parte de nuestro grupo, no te vas a salvar. Eso es otro evangelio que están predicando. No es así. La iglesia tiene un propósito, una misión que tenemos de predicar. Eso no hay duda. Y hay muchos que van a entrar a la iglesia para predicar esa misión que tenemos. Pero otros que están lejos se van a salvar también. ¿Por qué? Porque ignoran. Y Dios los va a juzgar según a lo que sepan. Entonces, eso es lo que vemos. Pero algo interesante, que en la parábola, que cuando los trabajadores se enteran, quieren vengarse. Y le preguntan al patrón que si quiere que lo agarremos. Ellos le dicen, patrón, vamos y lo agarramos. Ahorita lo agarramos y lo golpeamos, porque sabemos quién es su enemigo. ¿Y qué fue lo que le dijo el sembrador? No, déjenlos que crezcan juntos. Porque tal vez al tú agarrar la cizaña, se viene el fruto bueno. ¿Y qué es lo que va a hacer mi enemigo? Se va a burlar. Y más si ustedes van a querer darle una paliza o una golpiza, más se va a ver peor, porque él va a decir, yo no fui. ¿Cómo sabes que yo fui? ¿Tienes pruebas? Entonces dice él, no, ya, olvídense de eso. Dejen que crezcan juntos. Pero se está riendo. Déjenlo que se burle. Yo sé de un Dios poderoso que puede Él hacer muchas cosas. Vean lo que dicen Palabras de Vida del Gran Maestro, página 42, párrafo 2. Dice, los siervos de Cristo se entristecen al ver los verdaderos y los falsos creyentes mezclados en la iglesia.
anhela hacer algo para limpiar la iglesia. O sea, anhelamos hacer algo. Nosotros como cristianos en la misma iglesia apuntamos y anhelamos hacer algo. Y yo conozco personas que en veces se toman ese liderazgo de querer agarrar la guadaña o el machete y hacer corte parejo en la iglesia. Pero vean quién es quien tiene esa autoridad de hacerlo. Vamos a leer. Pero déjenlo, sigo diciendo. Como los siervos del padre de familia están listos para desarraigar la cizaña, pero Cristo les dice, no, porque cogiendo la cizaña no arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. ¿Por qué? Porque cuando crezcan es cuando se va a dar cuenta si realmente eres o no eres. Y por eso Cristo Jesús dijo eso. Muchas de las veces queremos actuar como esos siervos que se durmieron y cuando se levantaron, miraron la mala hierba y queremos hacer limpieza en la iglesia. Pero si hiciéramos eso, vean lo que va a pasar. Palabras de vida del gran maestro, vean lo que sigue diciendo. Cristo ha enseñado claramente que aquellos que persisten en pecados manifiestos deben de ser separados de la iglesia. O sea, eso es lo que se debe de hacer, pero las personas deben de pensar eso y decir, ¿sabes qué? Yo no puedo y yo realmente ya quiero dejar de hacer pecados que la misma gente me mira en la calle haciéndolo. No está bien. Pero vean lo que sigue diciendo. Pero no nos ha encomendado la tarea de juzgar el carácter y los motivos. O sea, Dios nos ha encomendado eso. Él conoce demasiado bien nuestra naturaleza para confiarnos esta obra a nosotros. O sea que Dios sabe cómo somos nosotros. Que si nos agarramos sacando guadaña y cortando a toda la gente peligresa que vemos que peca, ¿qué creen? Dejamos la guadaña y nos vamos a pecar. Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe, por eso Él dice, no, yo no te puedo dejar ese trabajo a ti. Es como cuando a una persona le gusta robar y le dan el trabajo de cajero. ¿Qué va a pasar? Va a robar. ¿Por qué? Porque esas son sus ganas, tiene esa idea. A menos de que ya haya aceptado al Señor y haya dicho que está mal eso, entonces sí, ya es diferente, es una nueva persona. Y entonces ya se las va a pensar antes de hacer algo. Es diferente, ¿verdad? Pero vean que sigue diciendo, Él conoce demasiado bien nuestra naturaleza para confiarnos esta obra a nosotros. Si tratásemos de extirpar de la iglesia a aquellos que suponemos cristianos falsos, cometeríamos seguramente errores. Si nosotros nos agarráramos caminando y dijéramos, ¿sabes qué? Aquel hermano es un cristiano falso, que ya no venga a la iglesia. Aquel tampoco. Nosotros no conocemos sus corazones. No sabemos si esa persona está tratando de dejar de hacer lo que está haciendo. No sabemos. El trabajo no es nuestro eso. El trabajo de nosotros es amarles y enseñarles el camino y enseñar a Cristo Jesús en nuestras vidas diariamente. Ese es nuestro trabajo. El otro trabajo se lo tenemos que dejar a Dios mismo. O sea que las personas que persisten en hacer pecados manifiestos deberían de ser sacados de la iglesia, pero no es nuestro trabajo ni de sacarlos ni de juzgarlos, porque no somos perfectos. Si nosotros buscáramos la perfección, no la debes de buscar en otra persona. Tú no puedes fijarte en otra persona lo que está haciendo. Tienes que fijarte en lo que tú estás haciendo. Y si buscas la perfección, tienes que mirar a Cristo Jesús. Y si no sabes cómo mirar a Cristo Jesús, la Biblia tiene muchos ejemplos de la vida de Cristo. Cristo Jesús no juzgó, sino que Cristo Jesús amó y respetó. Fíjense que cuando los discípulos escucharon esta parábola, no la entendieron. También igual que la otra, no la entendieron, se les cerró la mente y dijo, ¿cómo? No entendemos. Así es que le preguntaron a Jesús y vean lo que dice en Mateo. Vamos a Mateo, regresemos a Mateo capítulo 13 y vean qué le preguntaron y qué es lo que pasó. Mateo 13, verso 37 al 42. Vean lo que dice. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El 38, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Qué interesante, ¿no? Qué bonito que la palabra de Dios misma se interpreta sola. Y la cizaña son los hijos del malo.
39. El enemigo que la sembró es el diablo. O sea que si alguien le siembra cizaña, es el diablo. Y tenemos que nosotros estar listos y ver. Y vean lo que sigue diciendo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. ¿Quiénes son los segadores? Los ángeles. No el ser humano. El 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Y vean lo que sigue diciendo el 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, o sea, Cristo Jesús a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. O sea que aquí de la tierra, que es el reino de Dios, aunque gobierna el enemigo, pero el reino de Dios se ha establecido. ¿Sí sabían ustedes eso? Al predicar la palabra de Dios, al realmente guiar a las personas al reino de los cielos, en ese momento se está estableciendo el reino de Dios. Y cuando venga Cristo Jesús, lo enviará a sus ángeles para agarrar la cizaña y la va a aventar al lago de fuego. Y a los que deje son los que serán salvos. Y vean lo que sigue diciendo. Dice, todos los que sirven de iniquidad y tropiezo y a los que hacen iniquidad. 42. Y los echará en el horno de fuego y ahí será el lloro y el crujir de dientes. O sea que nosotros vemos que Cristo mismo enviará a sus ángeles. Y eso pasará en su segunda venida. No ahorita, sino cuando veamos a Cristo Jesús en las nubes del cielo, en su segunda venida, porque es lo que la palabra de Dios dice, que todo ojo le verá, y que las personas que no creyeron en Él se postrarán de rodillas diciendo, aleluya, sí existe Cristo Jesús, sí va a venir en las nubes del cielo, y lo van a ver, pero será demasiado tarde. Porque dice en la Biblia que el puro resplandor de Él destruirá a los malos. Porque acuérdense que el pecado y Dios no pueden unirse. Si tienes pecado, no puedes unirte a Dios. Por eso tienes que entregarte a Cristo Jesús. Postrarte de rodillas y decir, Señor, ayúdame. Tú puedes ayudarme, yo solo no puedo. Es como un adicto. Un adicto, si no él cae y no tiene alguna fuerza divina, no puede dejar la droga. Una persona que fuma, si no tiene el poder divino para dejar de fumar, no va a dejar de fumar nunca. Pero si esa persona se entrega a Cristo y dice, Señor, yo no puedo dejar de fumar por mí mismo, ayúdame. Dios le ayuda. Dios le manda ese poder divino para dejar de fumar, para dejar de tomar, para dejar de mentir, para dejar de meter cizaña, para dejar de andar en chismes. Dios va a ayudar en eso. Y eso es lo que nosotros debemos de ver. Pero Dios va a quitar la cizaña cuando Él venga. Ahora, esto lo podemos deducir que solo pasa en la iglesia o en las otras denominaciones. Pero ¿saben qué, mis hermanos y hermanas? Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, después de esa esclavitud que tuvieron por más de 400 años, salió con ellos una multitud mixta. Vean lo que dice en Éxodo 12. En Éxodo 12. Vean lo que dice en Éxodo 12. Y vamos a leer cómo es que salieron esta multitud mixta. Vean lo que dice en el verso 37 y 38. Éxodo 12, 37 y 38. Partieron los hijos de Israel de Rameses a Sucot como 600,000. ¿Se acuerdan que dijimos cuántos habían salido? 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud, toda clase de gente y ovejas y muchísimo ganado. Qué interesante, porque vemos que en inglés dice en a mixed multitude, o sea, una multitud mixta salió con ellos. En Egipto también. En Egipto, egipcios también. O sea que qué interesante, porque cuando pasaron las plagas en Egipto, que ellos miraron todo lo que ocurrió, las 10 plagas, ¿se acuerdan que las estudiamos, las 10 plagas? Podemos ver nosotros que las personas que vivían ahí aceptaron las verdades de lo que estaba ocurriendo. Y cuando pasó la de la Pascua, que agarraron un corderito y lo mataron por familias, y dice en la Biblia
que se reunieron y que pusieron la sangre del cordero en los dinteles de la puerta, y que cuando pasó el ángel de la muerte para matar a los que no tuvieran la sangre que simboliza la sangre de Cristo Jesús, todos aquellos que no aceptaron los iba a matar a los primogénitos. Pues muchos egipcios y personas y multitud mixta se metieron con ellos a las casas y aceptaron las verdades. En ese momento aceptaron a Cristo, se aceptaron a Dios y dijeron: sí, el Dios de Israel es vivo, no es como los dioses de nosotros, el Dios de la mosca, el Baal, el Dios Sol, Dios Luna. No, el Dios de Israel es verdadero. Entonces, cuando vieron todo eso, salió una multitud mixta con ellos. ¿Y ustedes creen que los aceptaron? Sí, los aceptaron. ¿Pero qué creen que pasó? ¿Qué creen que pasó? Vean lo que dice en Números 11. Números 11. Números 11. Y vamos a leer el verso del 4 al 7. Vean lo que dice. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? ¿Quién comenzó el problema entre los hijos de Israel? Los extranjeros. Los extranjeros, la multitud mixta. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que esos extranjeros habían entendido el poder de Dios? No. ¿Habían cimentado todo lo que ellos habían aprendido en Dios? No. Nomás habían creído y tenían miedo porque habían venido las plagas y ellos querían salir corriendo, pero no estaban cimentados en la verdad. Entonces empezaron a decir: ay, otra vez maná, vamos a comer maná. Hacían maná, tortillas de maná, hacían panecitos de maná, hacían gorditas de maná. Y decían ellos: oye, queremos carne, sin carne no podemos comer. Y vean lo que sigue diciendo. Nos acordamos del pescado que comían en Egipto de balde. O sea, esto cuando dice balde es gratis. De los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio, que viene siendo como un color perla. De bedelio, ¿ah? Y acá dice bedelio, es como color perla. Entonces, ¿qué hacían las personas? ¿Sabes qué? No, sabes que ya estamos hartos, ya no queremos ver el maná, porque diario en la mañana, cuando los 6 días de la semana había maná, en el 6º día había doble porción, porque Dios no les iba a dar maná en el 7º día, porque tenían que descansar. Así es que tenían que guardar doble porción para el otro día. Entonces, vemos nosotros que, si no lo creemos, vean lo que dice varios comentaristas bíblicos acerca de esta multitud mixta. Por ejemplo, en Jamieson, Fassett y Brown Commentary, vean lo que dice: el pueblo de Egipto estaba acostumbrado a una dieta casi exclusiva de los peces, ya sea frescos o secos. Durante la temporada de calor en abril y mayo, cuando los israelitas viajaban en ese desierto, bajó Egipto, donde estaban los hornos de ladrillo donde ellos trabajaban o fueron empleados, que ofrecía una gran facilidad para sacar los peces del Mediterráneo. Entonces era gratis el pescado. Nomás iban, metían la atarraya, sacaban peces y lo secaban, lo doraban, hacían ceviche, hacían todo ese tipo de ensaladas. Y pues oye, comer puro maná en el desierto, estaban hartos. ¿Y qué fue lo que hicieron la multitud mixta? Oye, dile a tu Dios que nos mande pescadito, que nos mande carne. Ya el maná ya nos hartó. Entonces, quien empezó el problema fue la multitud mixta en el pueblo de Israel. Lo mismo pasa entre nosotros. Los que siempre empezamos los problemas en la misma iglesia son esas personas que no están bien cimentadas en Cristo Jesús, no están bien firmes, pero nosotros como cristianos tenemos que estar más firmes y llevar las flaquezas de los débiles. Tenemos que nosotros orar con ellos, tenemos que nosotros enseñarles, tenemos que nosotros mostrarles a Cristo en nuestras personas para caminar
con Cristo Jesús y que ellos caminen con Cristo Jesús y se enseñen a caminar con Cristo. Porque la multitud mixta no se estaba enseñando a caminar con Cristo. Ellos estaban viendo todos los milagros y ellos decían, ok, quiero de milagro una bebida de melón. No, si no era hechicería, no era ¡pum! No, tenías que caminar con Cristo. Tenías que tenerle fe de que Dios iba a proveer agua. Y Dios proveyó agua. Ellos caminaban en el desierto. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? Le pegó a una roca. Salió agua. Otra le dijo, nomás ábrele a la roca. Y le pegó 2 veces. Fue el pecado de Moisés. Pero siempre había agua, había comida, había vegetales. Había maná. Qué delicioso el maná. Pero ya después vemos nosotros que Dios les manda codornices. Y dice que por cada familia hicieron un alterón así de codornices. Y que Dios les dijo, coman pues. Y dice que estaban comiendo tanto que se hartaron que hasta les salió la carne por las narices. ¿Y qué fue lo que pasó? Que en ese momento Dios los castigó. Porque dijo, oye, te di que comieras pues codornices. Pero mira, mataron así. Cada familia un alterón de codornices. Y no más con eso, sino que se las quisieron comer todas. Pues le salió hasta por las narices. Entonces la multitud mixta es la que comienza siempre el problema donde quiera, en la iglesia, en las demás denominaciones, o sea, las personas que andan caminando y que te andan compartiendo la palabra de Dios y que cuando tú les hablas y dices, ok, vamos a sentarnos y vamos a hablar bien quién es Jesús. Tú escúchame, yo te escucho, tú escúchame, yo te escucho. Y empiezan, no, que sabe qué, que sabe cuándo, y se van. No quieren escuchar. No quieren escuchar. Tal vez yo estoy equivocado, pues que me hagan ver que estoy equivocado. Y yo los hago ver que ellos están equivocados, o tal vez les doy la razón. Vean lo que dice aquí en Palabras de Vida del Gran Maestro. La cizaña era muy parecida al trigo mientras estaba verde, pero cuando el campo se ponía blanco para la siega, las hierbas sin valor no tenían ninguna semejanza con el trigo, que se doblaba bajo el peso de sus llenas y maduras espigas. O sea que el trigo estaba así como con la cizaña. Cuando ya tenía frutos, el trigo hacía esto. Se doblaba de tantos frutos. Como por ejemplo ahorita en ese tiempo, los duranos, los nectarines, ¿cómo están? Doblados de tantos frutos. Pues así estaba el trigo, doblado. En cambio la cizaña no. Es figuita ahí, sin frutos ni nada, como si nada. Y vean lo que sigue diciendo. Los pecadores que hacen alarde de piedad se mezclan por un tiempo con los verdaderos seguidores de Cristo y su apariencia de cristianos tienen por fin engañar a muchos, pero en la cosecha del mundo no habrá ninguna semejanza entre lo bueno y lo malo. Entonces aquellos que se han unido a la iglesia, pero no se han unido a Cristo, serán manifestados. O sea que todos aquellos que profesan ser cristianos, pero cuando venga el tiempo de prueba, ¿qué crees? Van a huir, porque no están cimentados. Cuando venga el tiempo de la persecución, porque va a haber persecución otra vez y ya se está viendo allá por Asiria, por aquel lado. Cuando venga el tiempo de la persecución se va a saber quién es cristiano y quién no. Por eso tenemos que leer la Biblia, tener comunión con Dios. Siempre estar en comunión con Dios. Porque es el único que nos guía, nos fortalece. Es el único que está con nosotros en las buenas y en las malas. Recuerdo cuando yo tenía asma. Recuerdo cuando yo de niño, si yo no me cuidaba, recuerdo que mis amigos me decían, mira que come un helado, que come un raspado, que come esto. Y en la noche yo era el que sufría. Todos se dormían bien a gusto. Y yo despierto, así con una almohada atrás así, y haciendo así, de que no podía respirar de asma. ¿Y qué fue lo que hice? Yo dije, no, si yo no me cuido, nadie me va a cuidar. Entonces es lo mismo, esa comunión con Cristo Jesús es aquella de que si yo tengo que tener comunión con Cristo, porque no va a venir nadie a salvarme más que Él. Así es que tengo que estar bien con Él. Y claro, una fe firme y que sea sincera. En conclusión, en esta vida cristiana tenemos una meta, y esa meta es, si es que no ha venido Cristo Jesús, es seguir creyendo en Él, para que cuando Él nos llame al descanso, podamos morir en Cristo Jesús. La Biblia nos ha dicho que todo aquel que muere en Cristo
será resucitado primero. Recuerden que cuando nosotros nos morimos o nos muramos, no te vas a ir al cielo. Cuando tú te mueres no te vas al cielo, no estás mirándonos desde allá, hola, no es cierto. La Biblia dice que cuando tú te mueres te duermes y estás dormido. Y todas las partículas de todo lo que te hace ser se evaporan, se diluyen, se van, se esparcen. Pero la Biblia dice que Cristo Jesús va a venir en las nubes y te va a hablar por tu nombre. Despierta, Oscar. Despierta, Chela. Despierta, Miguel. Y todas tus partículas se van a unir a tu cuerpo. Todas, de donde quieras, se van a unir. Y cuando Dios te habló, ya te dio vida. Ese hálito de vida. Y vas a resucitar. Porque tú muriste en Cristo. Pero si tú no mueres en Cristo, no vas a resucitar primero. Vas a resucitar en la segunda muerte. Cuando caminamos con Cristo debemos de tener en mente que caminaremos junto a Jesús y que Él es nuestra salvaguardia, nuestro sustentador, nuestro Dios, nuestro cuidador, el cual nos ayuda a seguir hasta que Él venga por segunda vez. No debemos desanimarnos si vemos cizaña en la iglesia o en las otras denominaciones. Que no les desanime el tener comunión con Cristo. Que no nos desanime el caminar con Cristo. Que no nos desanime el creer en Cristo. El que si la mayoría de personas creen en otras cosas y tú crees en Cristo, no te desanimes. Porque Cristo Jesús murió por ti, por mí, por todo mundo, para que creamos en Él. Dice en la palabra de Dios que a los suyos vino, o sea, a los judíos vino, pero los judíos no le recibieron. Y dijo Él, mas los que sí me recibieron, que somos todos nosotros, somos hijos de Dios, somos llamados hijos e hijas de Dios. Israelita. Somos israelitas espirituales. Así es que en esta mañana, mis hermanos, me gustaría que meditemos. Y me gustaría que inclinemos nuestro rostro, porque me gustaría hacer un llamamiento en esta mañana. Amante Dios, gracias te damos, Señor, por permitirnos abrir tu palabra. Gracias, Señor, te damos por las parábolas escritas en ellas, la cual nos hace ver, Señor, que tú, como buen sembrador, siembras la buena semilla. Y el enemigo también siembra su semilla. Pero debemos nosotros, Señor, de reconocer que somos hijos tuyos. Y que tenemos que reconocer a la cizaña. Y tenemos que ayudar a la cizaña para que acepte a Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo. Ayúdanos, Señor, a entregar nuestro corazón a ti. Ayúdanos, Señor, a saber que tú vives y que sin ti no podemos ser salvos. La misma palabra, tu misma palabra de Dios dice que todo aquel que entra por otro lado, que no es por Cristo Jesús, es un ladrón. Nosotros necesitamos a Cristo para entrar en tu reino. Si no tenemos a Cristo, somos un ladrón. Así es que en esta mañana, mis hermanos, me gustaría preguntarles, ¿cuántos de nosotros aquí nos gustaría caminar con Cristo hasta que Él nos llame al descanso? ¿Cuántos de nosotros aquí nos gustaría decir, sí, quiero caminar contigo? Aunque muchas veces veo cizaña en la iglesia, en las otras denominaciones, en el mundo, veo confusión, pero yo quiero caminar contigo, Señor. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos decir, sí, quiero caminar contigo, Señor? Quiero caminar contigo desde hoy. En la palabra de Dios dice que hoy es el día de salvación. Cuando tú aceptas a Jesús es salvación. Mañana tú no sabes si vas a vivir. ¿Cuántas veces hemos manejado por el freeway, por las carreteras, las autopistas, y hay personas que chocan y mueren? ¿Cuántas personas se han levantado en la mañana y se han resbalado y se han caído y se han pegado en la cabeza y ya no vuelven? ¿Cuántas personas en la mañana los quieren despertar y no están despiertos porque están muertos? Hoy es el día de salvación. No importa que haya cizaña donde haya cizaña.
Tú tienes que caminar con Cristo. Y tienes que ayudar a otros. En esta mañana, ¿cuántos de nosotros quisiéramos decirle al Señor, sí, Señor, yo quiero caminar contigo, quiero aceptarte esta mañana? Si eres tú uno de esos que quieren aceptar a Cristo y decirle, sí, Señor, yo no sé si voy a morir mañana, pasado, yo quiero morir en ti, quiero que tú me resucites. Si eres tú esta mañana, te pido que te pongas de pie. Me gustaría orar contigo. Ponte de pie en esta mañana. Y si no puedes ponerte de pie, pues nomás levanta la mano en señal de que tú aceptas a Cristo. Amante Dios, cada uno de nosotros nos hemos puesto de pie. Gracias, Señor, porque te hemos aceptado. Sabemos que dice en tu palabra que todos aquellos que te neguemos, tú nos negarás delante de tu Padre. Pero en esta mañana, Señor, con todo y vergüenza nos hemos parado. No tenemos vergüenza de qué vaya a decir el prójimo, de que me paré. Pero, Señor, yo quiero tener comunión contigo. Yo quiero aceptarte en esta mañana. Sabiendo, Señor, que hay problemas en la iglesia, problemas en las denominaciones, problemas en el mundo. Yo te acepto, Señor. Yo te acepto. Pues la iglesia no es perfecta. Tú eres perfecto. Gracias, Señor. Bendícenos. Bendice a cada uno que nos podemos poner de pie. Y los que no, Señor, levantamos la mano en señal de que te aceptamos. Gracias, Señor, por lo proveído y las bendiciones también. Te lo pedimos todo eso en nombre precioso de Jesús. Amén.